Hola, ¿qué tal? Soy Gina Bechelani, psicóloga y terapeuta familiar. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio que gracias al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, nos da un espacio de reflexión, información y, ¿por qué no?, también de entretenimiento. Hoy vamos a tocar un tema que es complicado. Complicado porque puede dañar mucho a nuestros niños y nuestras niñas, y este es la violencia intrafamiliar. Lo primero que tenemos que decir es que agresión y violencia generalmente se utilizan como sinónimos, pero no es lo mismo. La agresión es algo innato en los seres vivos, incluso los animales, y nosotros como animales superiores, como seres humanos, la tenemos. La agresión nos sirve para defendernos, pero la violencia es otra cosa. La violencia la ejercemos con el fin de dominar y controlar a otro, a un otro o a una otra. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Se habla de que los niños son agresivos. Yo creo que hay que empezar a llamarlos violentos en dado caso. Y ojo, la violencia no es innata. La violencia se aprende. ¿Se aprende en dónde? En la familia. Y cuando yo hablo de familias, estoy hablando de un sinfín de familias. Pueden ser familias de un solo padre o solo la madre, familias reconstituidas. ¿Con qué quiero decir con esto? En donde el padre y la madre están vueltos a juntar o a casarse, en donde a veces la familia extensa también vive en la casa. Eso en México suele suceder en toda nuestra república. Muchas veces comparten el mismo espacio físico, abuelos, tíos, primos, etc. Pero vamos a definir esto que es de verdad, merece que le prestemos mucha atención. La violencia como tal, la que todos reconocemos y decimos, ay, es que eres muy violento, es cuando utilizamos los golpes, o sea, la violencia física. Esa es fácilmente reconocible y esa es muy etiquetable, decir, esta persona es muy violenta porque se la pasa pegando, esta niña es muy violenta porque le jala las trenzas a la otra, este niño es muy violento porque se la pasa arañando. Bueno, les quiero decir que los niños en edad preescolar generalmente muerden o jalan o pegan porque no han reconocido todavía que eso es dañar a un otro. Es decir, no han desarrollado una cosa que se llama empatía. ¿Qué es esto de la empatía? La empatía es la posibilidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar de otro ser humano. Es decir, sentir lo que se siente y lo que siente el otro. Muy bien, cuando los niños y las niñas crecen, esa etapa se olvida, ya no es, y se empiezan a poner límites, los límites sociales. Ahora en esta cuarentena, por ejemplo, que estamos todos viviendo este encierro obligatorio, porque no lo elegimos nosotros, es algo mucho mayor a nosotros, como el COVID-19, lo que nos remite y nos lleva a estar aislados en nuestras casas. Es muy probable que ahorita, por cuestiones de estrés, de preocupación, probablemente de miedo, nuestras emociones se acrecentan, y el estar conviviendo 24 horas del día, no en todos los casos, porque hay gente que forzosamente tiene que salir. A veces los padres o las madres se tienen que ir y los chicos se quedan al cuidado de los hermanos mayores o de alguna otra persona o cuidador de la familia. Quiero decir con esto que tengamos cuidado porque las emociones de todos están alteradas. Podemos pasar en el día del enojo a la tristeza, a la frustración, al aburrimiento, y sobre todo a la violencia, pero no solo la física, que es la que yo les estaba mencionando, esto de los golpes. Hay una violencia que es la violencia psicológica y emocional, que muchas veces no nos damos cuenta, y esa, la más sencilla que todos reconocemos, es cuando nos insultan. Pero ¿saben otra que existe y casi nunca la consideramos violencia, que es la manipulación? Esa es otra posibilidad y esa es otra manera de ser violentos. Otra manera de ser violentos también es a través del chantaje. Muchas veces los seres humanos utilizamos el chantaje y esa es una violencia también. Estamos tratando de dominar y controlar a la otra persona.
Entonces tengamos en cuenta que no es solo la violencia de los golpes. En esta cuarentena debemos de tener muy claro cómo nos estamos sintiendo y tratar de cuando verdaderamente estamos perdiendo el control, cuando nos sentimos impotentes, porque la impotencia que sentimos nos lleva en muchas ocasiones a usar la violencia, porque probablemente hoy no amanecimos de muy buen humor nosotros como adultos, o estamos estresados, o ya estamos hasta aburridos de estar en el encierro. Y los niños este día, nuestros hijos o nuestras hijas, o los niños a los que cuidamos, o las niñas a las que cuidamos, se pusieron un poco más alterados, o no. A lo mejor los que estamos menos tolerantes somos nosotros. Y cuando nos llega la impotencia, cuando ya no sabemos qué hacer, lo más fácil es dar un golpe o pegar un grito insultando. En cuanto sintamos que estamos perdiendo el control, yo recomiendo que nos alejemos, que nos tomemos 5 minutos. Ahora sí que, como decían, cuenten hasta 10. Es importante que lo hagamos, primero, por el beneficio para no lastimar a los infantes. Segundo, para no lastimarnos a nosotros mismos, porque todos hemos de alguna u otra manera tenido algún brote de violencia. ¿Cuándo consideramos que esta violencia es muy peligrosa? Cuando es constante, cuando es repetitiva, cuando no cesa en todo este tiempo. El hecho de que muchas familias estén en este momento, en este aislamiento, todos juntos, puede generar que haya grandes diferencias entre los padres y los hijos mayores, entre los hermanos, pelearse por el juguete, pelearse porque quieren salir. Tratemos de mantenernos en calma, de verdad. Contar hasta 10, dar un espacio. Es muy importante que demos el espacio, no solo físico, sino también emocional. Reconocer estas señales. Y de verdad, la violencia es aprendida. Cuando la reconocemos como tal, a veces los padres o las madres son violentas porque así crecieron, así vivieron y no saben hacerlo de otra manera. Es importante que reconozcamos esto y podamos ir cambiando. A lo mejor a la primera no nos sale, a lo mejor a la segunda tampoco. Pero si este comportamiento, a pesar de que nos hace sentir culpables, de que nos hace sentir mal, continúa, yo sí les recomiendo que sería importante que buscáramos ayuda.